Buenas noches, Alejandro Dolina, un placer. Bienvenido a Villa María, al segundo Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales. Muchas gracias. Un placer, decía, como comunicadora, como docente de la Universidad Nacional de Villa María, poder hablar de arte, poder hablar de lo radiofónico, poder poner La venganza será terrible, algo que tiene una permanencia para la audiencia de Villa María y también de toda Argentina. Primero, preguntarte con relación a esta condición, digamos, de estesis de lo cotidiano que implica la radio para los argentinos. Sí, ¿cuál sería la pregunta? La condición estética de la radio en la vida de los argentinos. No es una conexión homogénea, evidentemente. Se da de distintas maneras. Yo no sé si hay una estética radial firme. Cada cual la ejerce según sus posibilidades o sus intereses. Lo que parece ser es que la radio ha sido eclipsada, confundida y atomizada bajo la forma de distintos soportes técnicos que no es que la hayan venido a reemplazar, sino que le han dado otras formas, acaso más confusas. Entonces, es muy difícil hablar de la radio sin preguntar cuál radio, la de la mañana, la de la tarde, la de la noche, la que está a favor de los que están a favor, la que está a favor de los que están en contra. Y forma parte la radio de esa enorme manipulación que ocurre no solo en la Argentina, sino en el mundo todo. La comunicación no solamente de un modo directo, sino que de mil modos indirectos nos influye. Y nos influye también de formas que no aparecen como tan evidentes, esa manipulación nunca ha sido tan fuerte en la historia como ahora. ¿Pero por qué? Porque tampoco han sido los medios de comunicación tan fuertes ni tan omnipresentes como ahora. Estamos todo el día oyendo mensajes, consejos, recomendaciones, extorsiones, amenazas, promesas. Y todo eso nos va manipulando, incluso en sentidos opuestos. Y forma parte de la enorme confusión del pensamiento en general del mundo en este momento. Con relación a eso, Alejandro, lo que vos decías, ¿no? En ese contexto social que nos produce rechazo, que nos produce en otros casos gozo, en otros, digamos, acompañar ciertas disputas de sentidos o ponernos en contra de otras disputas de sentido a través de los medios de comunicación. ¿Cómo hacer para corrernos como personas, desde lo humano, digo, ¿no? Para corrernos de esa cultura de cancelación y llevarnos al gozo? Esa es la gran pregunta de toda persona que tenga intereses en el pensamiento. Es decir, no solamente cómo evitar estas influencias, no solamente en forma de consejos para los demás, sino en forma de conductas propias. ¿Quién sabe si todo esto que estamos diciendo no forma parte de influencias que recibimos esta misma mañana y lo que es peor sin saberlo? Yo creo que para todo esto hay que empezar del principio. Y hay que pensar, por ejemplo, si es posible la comunicación. Ahí lo tenemos al final Shannon, que algunas cosas decía a este respecto, ¿no? ¿No será que el ruido impide totalmente la comunicación? Pero hay cosas todavía más poéticas, si se quiere. Uno puede pensar que los seres humanos estamos casi siempre solos, que nuestra condición natural es la soledad y que solamente alcanzamos lo que podríamos llamar la comunicación o la comunión, que es una palabra más linda, en momentos especiales, en algunos momentos. ¿A través de qué? Bueno, muchas veces a través del amor, muchas veces a través de la poesía y del arte, y sería deseable que a través del pensamiento y la ciencia. Así es. Esos son, decía Sábato, efímeros puentes que
el ser humano traza para, aunque sea por un rato, salir de su condición insular. Bien, una vez que nos preguntamos si es posible comunicarse, vamos a tener que pensar forzosamente que la comunicación es un fenómeno complejo y muy discutible, muy discutible. ¿Qué pasa con la lengua? ¿Qué pasa cuando yo estoy diciendo algo y ya de por sí mi cerebro distorsiona? Cuando yo te estoy diciendo algo, mi cerebro distorsiona y el tuyo al recibirlo genera una segunda distorsión y bueno, el resultado es un diálogo de sordos o, si tenemos suerte, y ahí me va gustando más, como para responder la pregunta original, y tenemos suerte, se produce una conexión que ya nace distorsionada, pero que tiene un propósito poético y que tiene un propósito afectivo. Y yo pongo muchas esperanzas en eso. Y también en algo que decían los profesores cuando yo era estudiante, en la precisión. Ya que es inevitable la distorsión, ya que yo voy a decir algo y vos vas a entender otra cosa distinta y me vas a contestar algo que tampoco tiene que ver con lo que te he preguntado y así ad infinitum. Tratemos de empezar, por lo menos, lo más preciso posible. Así es. Así que salir a la calle a buscar precisión en la propia palabra es quizá una forma de resistirse a la manipulación, porque si nos acostumbramos a esa precisión, que es una forma de cortesía también, ¿no? Es una forma de cortesía. Le será más difícil a quienes quieren manipularnos establecer un discurso que existe y que muchas veces solo son entonaciones. Solo son entonaciones que no significan nada y que hasta tienen un dibujo musical. Y a eso nos parece que significará algo y nos parece que el sujeto de enunciación de semejante ruido es una persona que tiene razón. Bueno, eso es de las peores cosas que están sucediendo. Con relación a lo que decías, Alejandro, de la soledad de los seres humanos, ¿no? ¿Cómo activar también algo que nos hace únicos como especie, que es el chismorreo, el conventillo, la relación interpersonal para tejer tramas y para precisamente poder también poner en disputa estos sentidos que vos decías, ¿no? Es que ahí está otro de los poderes que tienen los medios de comunicación. Se meten donde antes estaba el chismorreo. La gente ya no sale a la puerta a hablar con la vecina mal de la de enfrente, sino que se encierra y mira la televisión donde dos tipos están hablando mal de una tercera persona, probablemente también la de enfrente. Pero en general el medio de comunicación tiene plan y tiene intereses creados, cosa que la vecina de al lado a lo mejor no. De manera que las relaciones interpersonales, como todos sabemos desde hace mucho se viene diciendo esto, han sido combatidas por la potencia de los medios. Yo lo decía en un sentido humorístico, pero no menos verdadero. Yo decía, lo único bueno que tiene la televisión es que por fin ha terminado con el diálogo familiar. Con relación, y ya una última pregunta y agradecerte el tiempo que has dispensado para esta entrevista. La oralidad, ¿no? También recuperar desde el relato esa oralidad, eso que poníamos en común, el hecho de, bueno, vos lo decías recién en esto de la televisión rompió el diálogo en la mesa familiar, pero ¿cómo hacer también para que el paisaje sonoro que nos identifica, como el grano ese que decía Barth, digamos, que nos identifica como seres humanos y que se transporta a través de lo radiofónico y allí haciendo anclaje en esto que vos decías? ¿Cuál es la estética de La venganza será terrible para cerrar esta entrevista? La estética y hasta la ética. La estética comienza con
un deseo de precisión, una cortesía de precisión, pero continúa con la búsqueda de la paradoja. La paradoja es una manera de oponerse a la influencia de los medios, a la influencia del poder, no estoy hablando de la Argentina, por Dios, la influencia del poder sobre el ciudadano suelto. El arte, la paradoja, ponen en tela de juicio lo que uno escucha, y lo que uno escucha de modo oficial, y lo que le dicen a uno, incluso a través de los libros que lee. Y yo creo que el artista tiene esa obligación, la obligación de buscar, por ejemplo, entre cosas que son distintas, algo parecido. Ver cómo se parecen las cosas distintas, o, si usted quiere, ver cómo se diferencian las cosas parecidas, o cómo lo que parece cierto no es cierto, cómo lo que parece verde es rojo. Y el ejemplo de todo eso son nuestros propios sentidos, que ya vienen manipulados por el poder. Vemos un cielo celeste y sabemos, cuando empezamos a estudiar un poco, que en realidad no es celeste, sino que tenemos las percepciones preparadas para recibirlas como celeste. Ese es el plan de la manipulación. Preparar, distorsionar nuestras percepciones para que perciban algo, un mensaje distinto. Nuestra respuesta es la desconfianza hecha arte, hecha poesía y hecha amor. Mucha voz. Muchísimas gracias, Alejandro Dolina. Un placer.